Segundo, saludo del señor vicedirector de la corporación, don César Armando Navarrete Balbuena. Señora académica Teresita Morales de Gómez, permítame utilizar el diminutivo con el que siempre la hemos llamado cariñosa y respetuosamente en esta su academia. Señores miembros de la mesa directiva, señores académicos, honorarios, numerarios y correspondientes, señor director de la Academia de Historia, don Armando Garnica, invitados especiales, señoras y señores. Nos convoca hoy en este recinto donde se realizan las sesiones ordinarias de la Academia Colombiana de la Lengua y en donde las palabras cobran vida y el pensamiento se esculpe en letras, la entronización del óleo del filólogo colombiano don Marco Fidel Suárez, obra maestra del pintor Filippo Mastelari, que con generosidad y rindiendo tributo de amor filial y de admiración sublime, quiere su nieta Teresita Morales enaltecer la iconografía de los académicos que han sido honra y pres de nuestra institución. Cuentan los biógrafos de don Marco que desde sus primeros años de existencia hizo sentir su pasión por el idioma, afición a los estudios del lenguaje que lo llevó a concursar en la Academia Colombiana de la Lengua en 1881 para conmemorar el centenario del nacimiento del ilustre caraqueño don Andrés Bello. Concursó con el ensayo sobre la gramática de don Andrés Bello, llevándose el primer premio, y con él no solo obtuvo el triunfo, sino que conquistó el título de académico correspondiente de la corporación. Además, la admiración de los filólogos bogotanos don Rufino José Cuervo y don Miguel Antonio Caro, quienes advirtieron en el vencedor del certamen su alto vuelo, de tal forma que don Rufino José Cuervo lo llevó a que le ayudara a la redacción de su gran obra, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Su complacencia la manifestó en uno de sus sueños, comillas. Qué curioso, decía. Ahora recuerdo que hace 44 años, siendo yo escribiente del bondadoso y caritativo autor de las apuntaciones y del diccionario, le oía decirme, trabaje, trabaje, que aunque a veces las semillas caen en pedregal, al fin brotan y no se pierden. Entonces, animado por su maestro y amigo, profundiza en los estudios del caraqueño, y así nacen sus estudios gramaticales, Introducción a las obras filológicas de Andrés Bello, publicados en Madrid en 1885, en los que con gran acierto, buen criterio y lucidez interpreta el pensamiento gramatical del maestro americano, sin olvidar el famoso proverbio, comillas, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Así como lo hizo magistralmente don Rufino José Cuervo en sus notas a la gramática de don Andrés Bello, trabajo investigativo y científico que lo convirtió en coautor de la gramática. Estas circunstancias intelectuales de estos dos colosos de la lengua las precisa don Rafael Torres Quintero de la siguiente manera, comillas. Diríamos que los dos colombianos toman en sus manos el cuadro dibujado por Bello, pero al paso que el uno lo contempla con amor y lo exhibe ante los espectadores con frase laudatoria, el otro retoca con finura la imagen, le infunde nueva vida y le imprime su peculiar fisonomía. Lo de Suárez es una disquisición crítico-expositiva en torno a la gramática. Lo de Cuervo es un análisis de carácter lingüístico y filológico. Cierro comillas. A Suárez le granjearon fama enorme sus escritos y la esperanza de sus lectores de nuevas producciones, pero la necesidad de recursos y su inclinación a la acción motivaron su ingreso a la administración pública, dejando al lado los estudios lingüísticos que acarició con unción en su juventud. Pero eso no quiere decir que hubiera dejado descansar su pluma, que la convirtió luego en su espada. Es así como en 1907 aparece la novela Pax de Lorenzo Marroquín y José María Rivas Grot, obra que originó acervas críticas y resentimientos
y que llevó a don Marco Fidel a escribir el análisis gramatical de Pax Fortín, en el que él era invencible. Tema expuesto esmeradamente no ha mucho tiempo por nuestro colega Juan Carlos Vergara en esta sala. Sin embargo, hace un alto en el camino y en el centenario de la independencia nacional, don Marco pronuncia en esta academia el discurso titulado El castellano en mi tierra, en el que además de resumir la evolución del idioma español y los elementos que contribuyen a ese proceso, se propuso demostrar que el contacto de los descubridores con las cosas y el ambiente del Nuevo Mundo produjeron modificaciones en la lengua. En los últimos 5 años de su vida, se dedicó a escribir su magistral compilación de ideas y principios que siempre amó y defendió, así como justificar sus actuaciones políticas en los sueños de Luciano Pulgar, que representan gramática, vocabulario, refranes, etimologías, filosofía, historia, biografías, crítica literaria, cuestiones religiosas, culturales y políticas, producidos en un estilo sin par. Don Marco Fidel Suárez publicó 6 tomos de los sueños y corrigió parte del 7º. A su muerte, el Congreso votó la Ley de Honores, en la cual se autoriza al gobierno para adquirir la propiedad literaria de sus obras. En su afán por sacar a la luz pública la obra completa de don Marco Fidel Suárez, el Instituto Caro y Cuervo emprende dicha labor en 1958 e imprime en su imprenta patriótica 3 volúmenes en empaste fino y papel delicado, con un cuerpo de letra poco generoso. La edición del primer tomo fue preparada por el doctor Jorge Ortega Torres, uno de los glosadores fieles, con prólogo del investigador Fernando Antonio Martínez. El segundo fue editado y anotado doctamente por el presbítero suarista José Joaquín Ortega Torres y el académico Horacio Bejarano Díaz, en el que aparecen 42 sueños. El Instituto cierra este impulso editorial con un tercer tomo editado por su glosador mayor, el padre José Joaquín Ortega Torres, y con nota liminar de don Guillermo Hernández de Alba, en donde aparecen 25 sueños más. Este propósito editorial, como otros, quedó inconcluso en la prestigiosa institución. Una de las principales causas fue la muerte del padre Ortega Torres, quien dejó un puntal muy alto en sus glosas, y que su relevo, don Guillermo Ruiz Lara, en un gesto de honradez intelectual, se declaró inepto para continuar la exigente labor. Esto para decirles, y en especial a mi apreciada Teresita, que aún no es hora de poner punto final al estudio de la vida y obra de su abuelo, porque probablemente sus múltiples facetas de escritor, político o simplemente humana no han sido suficientemente estudiadas con detalle. Pero en lo que sí hay consenso entre los hombres de cultura es que ocupa un sitial muy alto en el firmamento literario de América. Al contemplar su retrato, no solo perpetuamos su memoria, sino que también reafirmamos nuestro compromiso a la defensa y enriquecimiento de nuestra lengua, a emular su estilo diáfano que cultivó con maestría en sus escritos plenos de sensibilidad exquisita. Este hombre que amó a su patria y supo servirla, será desde ahora testigo mudo de nuestro quehacer académico en este recinto. Gracias, Teresita. Continuamos el orden del día. Tercero, develación del óleo de don Marco Fidel Suárez a cargo de la académica de número, doña Teresa Morales de Gómez. Pero no se venía el desastre. Muchas gracias. Ay, muchas gracias.
Felicidad. Muchas gracias. Cuarto, disertación de doña Teresa Morales de Gómez. Tiene la palabra Teresita. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los miembros de la Junta Directiva, los miembros de número honorarios y amigos, estoy muy emocionada, entonces excúsenme las vacilaciones. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ti por la presentación de don Marco. Muchas gracias. En el uso de la palabra quisiera contarles algunos recuerdos de cómo don Marco llegó a la Academia de la Lengua y cómo fue su única motivación de niño. Espero que todos tengan la misma emoción que sentí yo al leer sus días. Crecí oyendo maravillada la historia de don Marco Fidel Suárez y de cómo había logrado, gracias a su virtud y su inteligencia, destacarse entre los más claros talentos de su generación. No me cansaba de oír el relato de la tarde en que ganó el concurso organizado por la Academia Colombiana, un premio que lo colocó en el camino del reconocimiento y de la fama. Y niña aún sentía un estremecimiento de emoción al imaginarme al joven Marco Fidel accediendo al podio a recibir la distinción. Dice Marguerite Yourcenar en las notas escritas para sus memorias de Adriano, comillas, tomar una vida conocida, concluida, fijada con la historia, en la medida en que puede ser fijada una historia, de modo tal que sea posible abarcar su curva por completo. Más aún, elegir el momento en que el hombre que vivió esa existencia la evalúa, la examina y es por un instante capaz de juzgarla. Me atrevería a afirmar que si a Suárez se le preguntara en qué instante de su vida se había sentido más cercano a la felicidad y al entusiasmo, y con el cielo más despejado y luminoso, hubiera comentado que la tarde en que fue nombrado miembro de la Academia Colombiana. Veamos ese pasado. Marco Fidel no tiene un padre que vele por él, pero siempre encontrará apoyo y estímulo en los sacerdotes que lo conocen. La figura paterna es reemplazada por hombres de iglesia, jóvenes y viejos, que aprecian su inteligencia y lo llevan a estudiar donde creen que sus facultades serán mejor aprovechadas. Hasta su muerte se sentirá atado con vínculos de gratitud a la iglesia, en que sus días de infancia, cuando se sentía desprotegido y solitario, le brindó su apoyo. Ese año de 1862, la escuela está cerrada por falta de maestro. Al año siguiente es nombrado Baltasar Vélez, 9 años mayor que Marco Fidel, quien será siempre su amigo y confidente. La escuelita, como todo el pueblo, es muy pobre. Por un informe del jefe municipal, sabemos que asistían 25 niños, pero solo había 5 mesas, 4 bancas, 56 cuadros, una silla y 3 aritméticas. Los biógrafos de Suárez hablan de la humildad de su origen, de su triste infancia y de su pobreza, pero los recuerdos de su niñez son alegres y tiernamente nostálgicos. Siempre habla de los niños compañeros de escuela como de sus iguales. Parecería que en un pueblito antioqueño de mediados del siglo XIX, cuya escuela solo poseía una silla, todos los niños debían ser igualmente necesitados. A mediados de 1866, a los 11 años, Marco Fidel se va para Fredonia con el padre Joaquín Bustamante para entrar al colegio del padre Aurelio Restrepo, donde se desempeña como pasante. Al año siguiente vuelve a Toviejo, pero no dura allí sino medio tiempo,
En 1868 se va para La Ceja, al Colegio de la Santísima Trinidad, fundado por el padre José Joaquín Izaza y dirigido por el padre Sebastián Emilio Restrepo. Allí estudia matemáticas, teoría de libros, religión y castellano, historia sagrada y urbanidad. Todos sus profesores se admiran de su seriedad, de su memoria prodigiosa, de su inteligencia y su conducta irreprochable. Todavía se conserva un ejemplar de la memoria científica sobre el cultivo del maíz del poeta Gregorio Gutiérrez González, que le fue obsequiada como premio por el padre Vélez. En 1869, cuando Marco Fidel tiene 14 años, el padre José Joaquín Izaza lo acepta como becario en el seminario de Medellín. El padre Izaza lo había conocido en Atoviejo y había quedado muy impresionado por la seriedad, el silencio y la inteligencia del muchacho. El primer local que ocupó el seminario estaba en la calle Pichincha. De ahí se trasladó a una casa de 2 pisos que estaba colocada entre la ciudad de Palacé, entre Caracas y Perú. Se formaron allí sacerdotes, seglares eminentes que brillaron después en sus carreras cívicas y eclesiásticas. El reglamento del seminario constaba de 17 capítulos y establecía un régimen de vida verdaderamente espartano, dedicado exclusivamente al estudio y a la oración y carente de cualquier frivolidad o ligereza. Marco Fidel es alumno del seminario desde 1869 hasta 1876, casi 8 años, definitivos en la formación de una personalidad. Estudia matemáticas, historia, geografía, algo de francés, teología dogmática y moral, las Sagradas Escrituras, derecho canónico y filosofía en todos sus aspectos. Más la mitad de las asignaturas son de carácter religioso y en realidad demasiado serias para su edad, pero son necesarias para su formación académica. Ya para la segunda mitad de 1871 es nombrado catedrático. Lo sabemos porque su firma aparece como en las actas de los exámenes, pero no se sabe cuáles eran las asignaturas a su cargo, los detalles del nombramiento, si eran ad honorem o una vez más era una ayuda económica de los superiores para que el muchacho tuviera algún dinero. En el año de 1875 tiene 18 años, ya es un hombre. Al otro día de matricularse es nombrado profesor de matemáticas y caligrafía con un sueldo de 12 fuertes. Clases, estudio, oración. Pero ¿qué era de su interior? No lo sabemos, no tenemos ninguna duda. Las noticias de sus exámenes siempre eran mejores y las máximas. Lento ascender académico. Habría que pensar si no fue una suerte el que no se hubiera hecho sacerdote. Habría sido un señor obispo con un pequeño poder, escribiendo sermones, quizás más feliz. Ya en el último año en el seminario, Marco Fidel Suárez se matricula solamente en Derecho Canónico y en Teología Dogmática. Ha pasado toda su adolescencia encerrado con sus libros, con travesuras, claro está, con bromas entre los compañeros, con paseos al río. Ha sido feliz porque está encerrado con su elemento, con sus libros y los documentos viejos para archivar y ordenar. Todavía conserva la esperanza de ser sacerdote. Tiene 20 años. Se ha dicho que Marco Fidel mismo renunció a ser sacerdote porque no se sentía digno de tan alto ministerio. Se ha dicho también que no fue aceptado por su nacimiento irregular. Esta parece ser la verdad. Debemos recordar que la solicitud para entrar al seminario justifica su pedido diciendo que desde su más tierna infancia ha querido ser sacerdote, pero sabía que el hecho de ser hijo natural lo hacía inaceptable. Quizás se transmitió la dispensa, pero la respuesta debió ser negativa. Al terminar sus estudios, Marco Fidel mira a su alrededor. Hay que enfrentarse a la vida. ¿Qué hacer? Aún no ha recibido respuesta de su solicitud de ser ordenado sacerdote.
vacila entre ser maestro o ser minero, según refiere en El sueño de Flanes, pero se decide por la docencia y a mediados de agosto de 1876 se emplea como director interino de la escuelita de Hatoviejo. Trabajó hasta terminar el año 1877 y con intervalos de algunos meses en los cuales debió retirarse por problemas de salud, dedica toda su energía a la formación de los niñitos de Hatoviejo. El informe de un visitador escolar de 1878 describe así la escuela. Comillas, es de tapia muy espaciosa, situada en la parte occidental de la plaza y pertenece al distrito de Medellín. En ella concurrían 84 niños que estudiaban lectura, escritura, aritmética, religión y zoología. El mobiliario constaba de 12 bancos, 11 mesas, un tablero, 48 pizarras y 100 gises. Además, 16 aritméticas, 25 gramáticas y una botella de tinta. No debe asombrarnos al saber que cuando se declara la guerra civil en el Estado soberano de Antioquia, el joven maestro líe sus bártulos, abandone las pizarras, las gises y la botella de tinta y se aliste en el ejército como soldado raso. Al salir de su mundo, aunque fuera el sencillo mundo de un maestro de escuela rural, tiene que tomar partido por sus principios, que se veían amenazados. Por esta razón, cuando se le viene encima la realidad, hasta entonces solamente sospechada, se va a la guerra sin vacilación. Es una guerrita corta, pues no dura sino 2 meses, pero con su participación en ella paga la cuota de colombiano revolucionario del siglo XIX. Esta aventura marca en su vida una ruptura definitiva, desamarra las ataduras campesinas y decide alistarse en las montoneras revolucionarias. El general Regifo, después de la derrota de tales revolucionarios, recorrió triunfante el norte de Antioquia y al llegar a Medellín declaró que entregaría al escarnio de la sociedad y al castigo de la justicia a los que buscan las revoluciones y llevan los pueblos a la matanza. El general Regifo ordena que, comillas, suspendan todos los directores de escuelas elementales que no sean liberales y decididos sostenedores del gobierno, y que si no hay personas con las tales condiciones que para reemplazarlos, que cierren las escuelas y hagan inventariar sus útiles y muebles. Comillas. Los sacerdotes deciden entonces abrir escuelas parroquiales y así el padre Nilo Hincapié funda una que será dirigida por el padre Baltasar Vélez. Allí Marco Fidel dicta algunas clases durante el resto del año y colabora en la escuela de niñas, como él mismo cuenta. Comillas. Recuerdo a don Tristán Sosa, padre de uno de los mejores amigos, y al doctor Gonzalo Correal, abnegado y buen patriota, que eran consejeros del colegio. Y no consejero, sino numen de protección, era el doctor Manuel Uribe Ángel, la figura acaso más atractiva de Antioquia misma, moderna, por los destellos de su cultura, beneficencia y espíritu público que sirven de marco a su sabiduría y a su bella literatura. Recuerdo también al joven Rafael Heredia, muy bueno conmigo, así también a Félix Antonio Calle, mi compañero asiduo en el estudio de la gramática de Bello. 2 recuerdos vienen a la memoria de Suárez: el de su benefactor Uribe Ángel, quien lo estimulaba facilitándole los libros de su extensa biblioteca, dándole consejo y animándolo para que aprovecharan los grandes talentos que le reconocía, y el de Félix Antonio Calle. Este llama la atención porque está asociado a la gramática de Bello. No era pues nuevo el interés por las doctrinas gramaticales del sabio venezolano. Vemos que estudiaba ya desde Envigado. Un año más tarde, este trabajo cambiará de una vez y para siempre el panorama de su vida. Su vocación religiosa se ha frustrado por circunstancias que no puede controlar, pero obediente a la decisión inapelable de la Iglesia, se consuela pensando
que podrá servir a Dios en otros campos y acepta su destino. El viaje a Bogotá significa dejar solas a Rosalía, su madre, y a Solita, su hermana, pero sabe que el padre Vélez cuidará de ellas. Sabe también que sería un error no intentar la conquista de la capital. Esperanzado, confiado, recoge sus libros, único capital, y emprende camino. Al llegar al alto de la Mona, detiene su cabalgadura, respira hondo, sobrecogida el alma por la belleza del espectáculo que se extiende a sus pies. Las montañas azules, el río de la patria refulgente, de pronto un escalofrío. Recuerda el clima celestial de Atoviejo y se arrebuja un poco más en su capote. Echa a andar meditando. Atraviesa la sabana inmensa. A lo lejos, los montes de Monserrate y Guadalupe cierran el horizonte. Su mulita empieza a caminar con más sosiego. Marco Fidel contempla todos los tonos de verde que le refrescan el alma. Un portalón solemne se yergue en medio de los trozos de tapia pisada que debieran encerrar un lujoso jardín y que se abren, en cambio, a un camino de piedras. El viajero llega en una mañana de agosto. El frío que atemoriza a los provincianos recién llegados se hace aún más áspero. La bruma matinal se levanta sobre las praderas verdes y amarillas. ¿Cómo será la gente? ¿Podrá abrirse campo? ¿Encontrará trabajo? De nuevo se preocupa por su pobreza, por su propia figura, pero es un muchacho fuerte, bien parecido, con su piel blanca y sus ojos negros vivos y penetrantes. Saldrá adelante, confiando en Dios. Se presenta en el Colegio del Espíritu Santo, con sus cartas de recomendación y sus notas del seminario. Estos documentos y su porte sencillo convencen a los directores que lo reciben inmediatamente. Así fue como 2 días después de su llegada, entra en uno de los planteles más acreditados del país. El instituto daba a la calle 13 o Avenida de las Estatuas, cerca de la Pila Chiquita, como se llamaba entonces una fuente, con su pilón y su cuenca de piedra destinada al abrevadero público. El colegio, acreditado entonces en toda la nación, contaba con un grupo de profesores de la más alta calidad, patriotas y políticos, que trabajaban por la formación de la juventud, hasta entonces obsesionada por las guerras civiles y las pugnas partidistas. Suárez menciona a Miguel Antonio Caro, a Santiago Pérez, a Juan Antonio Pardo, a Aníbal Galindo, a Clímaco Calderón y muchos otros. Ese mismo año, Marco Fidel empieza él mismo a dictar clases. Entre sus discípulos están José Vicente Concha y Miguel Abadía Méndez. Se tropezará con ellos en el largo camino de la vida y no siempre serán sus partidarios. No tenemos una crónica personal de sus primeros días en Bogotá, pero dejándole leyendas aparte, el estudiante que hereda los trajes viejos de sus compañeros, el empleado que se va a trabajar sin haber desayunado, creemos que debieron ser de deslumbramiento y de expectativa. En junio de 1881 se entera Marco Fidel del concurso que, con motivo del escenario de Andrés Bello, el próximo 29 de noviembre ha promovido la Academia Colombiana y decide tomar parte. Ha trabajado en la gramática de Bello desde sus días del seminario y el tema le encanta. Para entrar a concursar, la Academia ofrece como temas un elogio de don Andrés Bello, un estudio crítico de su obra o un ensayo científico o literario relativo a cualquiera de sus trabajos. El autor de la obra premiada recibirá un diploma de miembro correspondiente, un ejemplar de la edición que actualmente se está haciendo en Madrid de los poemas de Bello y 300 ejemplares de la obra premiada que la Academia imprimirá a sus expensas. Por fin llega el día, reunida la Academia para su celebración. ¿Qué sentiría el joven Marco Fidel sentado entre el público en ocasión tan solemne, en el hermoso salón de grados, en medio de todos los grandes intelectuales de su época? ¿Cómo latiría su corazón esperando que se iniciara el acto para el cual se había preparado tanto? Tenemos la narración del momento.
El local estaba rica y artísticamente adornado. Sobre un excelente retrato del gran poeta y publicista, formaban dosel las banderas de las 3 repúblicas que compusieron la antigua Colombia, patria de Bello, entrelazadas con las de Chile, patria de sus hijos. Y entre ellas se alzaba la bandera española, en memoria de la madre común, en recuerdo también de la Academia de la Lengua que honró a Bello y de la cual forma parte su correspondiente, la colombiana, como símbolo, en fin, de la unidad de nuestra raza y civilización y de la naciente cordial amistad oficial entre España y Colombia. Cierro comillas. Cuando los miembros de la comisión informaron que dos composiciones eran acreedoras del premio, el corazón de Suárez debió detenerse. Volvió a la calma al saber que había sido dividido en 2. Todavía había una esperanza. Y debió saltar de nuevo al oír que se confería el título de académico al autor del ensayo que principiaba, comillas, cuando los modernos idiomas de Europa, comillas, y que estaba firmado con las letras WZK. Era el suyo. Continúa el informe. El señor don Rafael Carrasquilla leyó una muestra del primer trabajo que sorprendió a todos por la erudición que se descubre en su autor y la galanura del lenguaje. Grande ansiedad dominaba a todos los espíritus por conocer los nombres de los vencedores en la lista literaria, y el señor Marroquín escogió a los señores Martínez Silva y de Guzmán para poner en manos de 2 señoras los pliegos cerrados, con el fin de que, abiertos por ellas, el premio quedara adjudicado. El señor de Guzmán proclamó el nombre del señor Marco Fidel Suárez como autor de la primera composición y el señor Martínez Silva el del señor Lorenzo Marroquín como autor de la segunda. Muy pocos de los concurrentes conocían al señor Suárez y todas las miradas buscaban inútilmente al afortunado vencedor. Hasta que éste, obedeciendo el llamado del señor Marroquín, bajó de la galería de la izquierda entre una salva de aplausos y subió al estrado a recibir el diploma que acreditaba haberse hecho él acreedor del premio. A las palabras, al entregárselo, dirigió el director, el joven Suárez, una modestia sin afectación, contestó, comillas, recibo este diploma no como un premio, sino como un estímulo para hacerme digno de él. Cierro comillas. Don Antonio Gómez Restrepo recuerda estos momentos en el prólogo a la selección de escritos de Marco Fidel Suárez. Comillas. Presentóse Marco Fidel Suárez, modesto pero sereno, al recibir el título de académico correspondiente y el ilustrado concurso, supo que aquel jovencillo había sido capaz de analizar la gramática de Bello a la luz de los últimos adelantos filológicos y había escrito no una tesis, sino un libro que es indispensable complemento de una tesis para la obra fundamental del sabio venezolano. Desde aquella noche memorable, el señor Suárez quedó consagrado como un maestro de literatura, reputación que se fue afirmando de día en día hasta hacer de él la figura próspera que la nación respeta y admira. Quiero comillas. Hacía poco más de un año que el jovencillo había llegado a Bogotá. Su nombre estaba consagrado. El joven antioqueño, ahora académico, había conquistado a la lejana y brumosa ciudad de sus sueños. Le faltaban todavía por vivir mundos, triunfos y amarguras. Tendría todos los honores y conocería también la deshonra, como él mismo dice tan bellamente. Pero no cabe duda de que ese momento iluminará para siempre el largo y tortuoso camino de su vida. Me separan de Suárez 8 años de vida y me acercan a él 30 años de pensar en él todos los días, de leerlo, de estudiarlo, de comprenderlo de alguna manera. Años de sentir su mano de abuelo guiándome hasta el día de hoy, cuando lo dejamos en que su puesto, en su amada academia, donde lo podemos dejar para siempre.